Esta música, ¿cómo nos pone? Buenas tardes, don Fernando y don Marco. Los quiero, la enciclopedia, ¿cómo estamos? Buenas tardes y feliz año para todos, nuestra querida audiencia y para todos vosotros y que vaya muy bien este 22. Eso es. Muy Feliz año bien. a todos igualmente y nada, como veis, hoy estamos virtuales, por decirlo así. Formato virtual, las exigencias del guión nos han obligado a adoptar este formato y somos muy responsables en la barandilla y aquí Además nos estamos. han dicho que nuestros perfiles fotogénicos mejoran ampliamente en Sí, las pantallas de televisión, con lo cual efectivamente. Sin mascarilla ganamos mucho. una cosa importante, antes de nada, feliz año como os ha dicho, estamos muy contentos de volver a estar con vosotros. Recordar que estamos en la radio social La Barandilla, una radio que hace una labor enormemente importante, una labor de apoyo a toda la gente con problemas mentales y tenemos un teléfono contra el suicidio. Cualquier persona que tenga cualquier idea, cualquier iniciativa, que tenga ganas de poder, antes que nada que nos llame al 91 385 385, que siempre habrá un profesional que la atienda. Y esta labor, por favor, hay que hacerla que la sepa mucha gente y dar mucha visibilidad, ¿no? En estos días ya se han oído algún tema hoy, ha salido también en la tele, algún problema de algún suicidio significativo y tenemos que dar valor a poder evitar, y cualquier cosa que se pueda evitar nos viene muy bien, ¿no? Pero bueno, estamos en la radio deportiva La Barandilla y tenemos un programa apasionante y comenzará don Fernando. ¿Qué nos vas a contar, Fernando? Que hoy además vienes con historias. Sí, señor, sí, señor. Primero voy a hacer una pequeña mención que parece que Messi le está costando arrancar en el PSG, ¿verdad? No me digas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Messi es Messi medio lo que tarda siempre. Va Entonces, bueno, superando a Joaquín, va superando a Joaquín, esto sí que es verdad. No podemos empezar una barandilla sin un chiste. Está efectivamente, claro. hay que empezar el año con humor. Es muy malo, pero bueno, se hace lo que se puede. Peor es el Omicron y aquí estamos. Aquí estamos. Pues nada, vamos a empezar pues mira, el formato, como podéis ver, es absolutamente novedoso, forzado por las circunstancias. Hemos sido muy responsables. Preferimos evitar, a ver si es verdad que los expertos dicen que para Semana Santa ya empezará a amainar esta pandemia. Bueno, pues esto no es la primera vez que ocurre. Yo me gustaría empezar hablando un poco de un paralelismo con esta pandemia. Ya en el siglo XX, principios del siglo XX, se repite la historia. Ahora tenemos Omicron, pero en aquel entonces teníamos la llamada gripe española, que causó más de 50 millones de muertos en todo el planeta. Bueno, pues tiene muchos paralelismos, tanto en su forma de desarrollo como afecta al deporte, que es nuestro tema, evidentemente. Y en nuestro Entonces, ámbito natural. el ámbito, sí, señor, el ámbito. Entonces, por ejemplo, ahora con el Omicron, pues fíjate, tenemos un ejemplo muy cercano que es el Real Madrid de baloncesto, que tuvo varios positivos: Randall, Yabusel, Poirier, Coser, el propio Pablo Lasso, que con 6 jugadores profesionales ganó al Chesca, y una victoria bastante bien conseguida y con Un mucho partidazo, ¿eh? Fernando, fue un partidazo. partidazo. La gente que era joven y que no salía, y fue el partido de su vida, yo creo, ¿eh? Ahí se vio el espíritu del Real Madrid, invencible e indomable. Y, por ejemplo, la plantilla de fútbol también con muchas bajas, con Vinicius, Courtois, Valverde. Bueno, el Barça también ha tenido bajas, el Atlético de Madrid. Es una pandemia, ¿no? Entonces, esto se repite, como decía. La diferencia es que esta variante es mucho menos mortífera que aquella gripe española del año 1918, que, como digo, ya en España causó 150.000 muertos. En España creo que van por 90.000 ahora mismo, es una barbaridad también. Según datos Y, oficiales, más o menos. y luego también mató a 50 millones de personas en todo el mundo. Ahora creo que iban, pues no sé si iban veintitantos millones de personas en todo el mundo. No, bueno, es una auténtica barbaridad, Normalitas. pero aquella sí que fue una gripe, una pandemia, una epidemia absolutamente mortífera. Entonces, primero, ¿de dónde viene el nombre gripe española? Claro, ¿Eso porque por qué? ¿Por qué nos tacharon con ese nombre apelativo, ¿no? Que siempre se ha Pues, conocido así, ¿no? pues esto es porque, como España no participó en la gran contienda mundial de la Primera Gran Guerra, pues entonces la prensa pues no censuraba este tipo de noticias. Y entonces, como el resto de países sí que tenían la prensa intervenida, por así decirlo, por la intervención en el conflicto, pues bueno, pues todo lo que salía se veía en la prensa española, y aquello dio lugar a que pensábamos que el epicentro de aquella crisis sanitaria era nuestro país.
De hecho, le llamaban la Spanish Lady a la pandemia. O sea El que... cochineo, ¿no? Entonces, pues nada, ¿dónde empieza esta enfermedad? Bueno, pues, hombre, yo he estado leyendo sobre el asunto, parece ser que también empieza en China, porque cuando la crisis empieza, los chinos ya tenían muchos anticuerpos, pero nunca se pudo demostrar. Oficialmente empieza en un campamento del ejército norteamericano en Kansas. Una mañana, pues el cocinero del batallón había acudido a la enfermería con síntomas como son los que tiene la gripe, pues tos, fiebre, dolor de cabeza, molestias en la garganta, etcétera. Y a la hora del almuerzo ya había centenares de casos como el cocinero, ¿no? O sea, ya se había extendido, se había propagado la pandemia, ¿no? La epidemia. Entonces, como era la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos acababa de haber entrado en guerra y en ese cuartel era desde donde se enviaban a los soldados a la guerra, con lo cual pues ya estaban llegando soldados contagiados al frente y aquella pandemia ya había matado, cuando se dieron cuenta, había matado 4 veces más soldados que la propia guerra mundial. Imagínate. Entonces, bueno, esto ha sido bueno para este episodio lamentable que ya pasó hace mucho tiempo, ha sido bueno para enfocar esta pandemia porque nos ha permitido aprender de muchas cosas, muchas herramientas como las vacunas que se desarrollaron a partir de esa crisis y que hemos vuelto a tomar el camino que se tomó en el 1918, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas enseñanzas nos deben mostrar el camino para vencer a la pandemia, que parece que estamos cerca de hacerlo, pero bueno, por el momento, pues intentemos ser lo más comedidos y lo más prudentes posibles. Entonces, ¿y qué similitudes tenía qué similitudes estos virus? Pues que son extremadamente violentos ambos, virulentos, se transmiten a una velocidad muy, muy grande y tienen patrones similares. Y esos patrones también se reproducen en lo que era el deporte, porque pues, por aquel entonces ya se empezaba, eran los albores del deporte con esa repercusión mediática como lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, en España, ¿cuál era el trofeo estrella en aquella época? Pues era la Copa del Rey, o sea, no era la Liga, era la Copa del Rey. En aquel año 1918, la Copa del Rey la gana el Real Unión, que era un club de Irún, en el que ya jugaba el abuelo del entrenador actual del Villarreal, que es Unai Emery, ya jugaba su abuelo allí. De hecho, creo que la familia de Emery ha comprado el Real Unión hace poco. Sí, salió en la prensa. Salió en la prensa. Y bueno, pues en aquel partido pues en la gran final que se disputó en el estadio de O'Donnell, que era el viejo estadio del Real Madrid, en la que, por cierto, jugaba en las filas del conjunto blanco Santiago Bernabéu, el famoso presidente a la postre. Pero sin tripa, ¿no? Sin tripa, sin tripa, ¿no? Puro, sin fumar puro, ¿no? Entonces, para que veáis un poco, pues, qué pasaba en aquella época. Bueno, pues el Real Madrid, aquel que perdió aquella final, apalabró 2 amistosos con el Barcelona. Ya fíjate, estaba la rivalidad entre culés y merengues. Y entonces, apalabraron 2 partidos. El primer partido gana el Barcelona 1-2 y el segundo partido ya la gripe española hace mella en las filas del conjunto blaugrana y Joan Gamper, que era en aquel entonces, fíjate, el presidente del conjunto de la ciudad condal, se presenta en el hotel de donde estaban alojados para el Real Madrid y le presenta un poco el parte de guerra, ¿no? Diciendo, oye, aquí están los certificados. Todos contagiados y todos malitos, ¿no? Tenemos 8 o 9 contagiados y no podemos jugar el partido. El Madrid tuvo que buscarse un sparring pues, para seguir con ese compromiso. Se enfrentó al Racing de Madrid, equipo ya desaparecido, y bueno, y ganó. Igual que ahora la Liga Española fue suspendida, pero fíjate lo que ocurrió, que el Barcelona sí que desafió el confinamiento y jugó un campeonato catalán que se disputó en octubre de 1918, pues burlando un poco el confinamiento que se había establecido, ¿no? ¿Qué más pasaba por el mundo? Pues el Chelsea, pues en la Liga Inglesa, por la Gran Guerra, también se suspendió, se jugaban campeonatos regionales. Sí, locales, ¿no? El Chelsea jugó un campeonato en Stamford Bridge, hablamos en otro programa que pues, los hermanos Mills, que eran los que habían fundado el estadio de Stamford Bridge, y allí sí que murieron algunos jugadores. Un extremo escocés se llamaba Angus Douglas, que murió con 29 años, murió uno del Newcastle,
murió otro del Gainsborough, o sea, es decir, que allí sí que había ya muertes de jugadores que se dedicaban al fútbol. No en vano, durante esa pandemia murieron, no por la guerra, sino por la pandemia, Sí, 250.000 de ingleses o de británicos. O sea que fue muy significativa. Sí. muy significativo. Y luego también como curiosidad, así, pues ¿qué pasaba en aquel entonces? Pues mira, en Estados Unidos, pues sabéis que el deporte nacional son varios, pero el béisbol ocupa un lugar preeminente en su cultura deportiva. Y allí nace el mito del... Aparte de comer hamburguesas y salchichas, ¿no? Efectivamente. Es el tercer deporte nacional, ¿no? Sí están, que bueno, pues los niveles de obesidad en el país americano son enormes. Y hay un gran jugador de béisbol, que era Babe Ruth, que jugó en los Boston Red Sox, que le llamaban el Bambino, que este pues, bueno, pues estuvo al borde de la muerte por la pandemia de la gripe española. Al final el tío pues consiguió sortearla en 2 veces y ganó las series mundiales en 7 ocasiones. O sea, sobrevivió 2 veces a la gripe, macho, española, joder. Yo sé que se reinfectó Joder, y bueno. Que es como decir que hoy en día que Messi casi muere por COVID o Cristiano o algo así, claro. Y es capaz de una copa, y capaz de ganar una Copa Europa, Sí. ¿no? Algo así después, ¿no? Sí, Joder, porque Babe Ruth era una auténtica estrella. De hecho, se le considera el mejor jugador de la historia, porque ganó 7 series mundiales con los Yankees y con los Red Sox de Boston. Sí. Por cierto, hay una historia muy bonita de este jugador, que cuando se fue de los Red Sox de Boston, porque el dueño de los Red Sox era un empresario teatral que necesitaba pasta, lo traspasó a los Yankees y les dijo que no iban a volver a ganar nunca más. Y casi se cumple porque los Red Sox han ganado hace poco una serie mundial, pero han estado pues casi Muchísimos años. 90 años sin ganar un título. Y ya por último, como dato también muy anecdótico, pues que al igual que en este año 2020 se suspendieron los Juegos Olímpicos de Tokio, gracias a Dios en aquella época ya se jugaban los Juegos Olímpicos de Amberes en el 2020 y ya se pudieron disputar era como un símbolo de renacimiento, como que ya habíamos superado la pandemia y que el mundo empezaba a rodar otra vez. Entonces, el mensaje es ese. Ya hemos vivido una pandemia similar hace un siglo, ya la superamos con muchísimas pérdidas. Lo bueno de estas cosas es que aprendes, sacas conclusiones positivas que sirven para enfrentarlo de una manera pues, más segura y con más éxito. Y como veis, pues el deporte tampoco se libró de esto y es un déjà vu, es un déjà vu. Claro, y aunque no venga a cuento, Fernando, Marco, ¿qué opináis de la polémica con nuestro tenista serbio que quiere a toda costa jugar en Australia aunque no esté vacunado? ¿Qué opinión os merece? Marco. A ver, yo en mi caso creo que Djokovic sabía perfectamente cuáles eran las reglas para entrar en Australia. Creo que lo sabía 3 meses de antelación y bueno, no hizo nada tampoco por mantenerlo. Creo que ha intentado utilizar su nombre y su estatus dentro de lo que es el tenis mundial para poder saltarse las reglas. Y creo que estamos en una pandemia, todos hemos sufrido mucho por temas de restricciones y creo que nadie debe saltárselas por muy Djokovic o cualquier tipo de tenistas o deportistas que sea, ¿no? Yo creo que es una chulería, sinceramente, de Djokovic y creo que Australia está haciendo muy bien porque es uno de los países que más duros ha tenido el confinamiento en esta pandemia. O sea, que creo que bueno, está bien hecho. Yo vamos, apoyo a tope a los Aussies. Hoy parece que haya salido en las noticias que habían autorizado un poco, ha permitido jugar, pero que estaba la última palabra la tenía el ministro, ¿no?, de Inmigración, ¿no? Y que podía exigir deportarle, ¿no? Y yo estoy contigo, totalmente al final contigo. La ley las normas parece que están no para estaba, cumplirlas. La ley no estaba clara realmente, claro. Entonces parece que están sujetando ese clavo ardiendo los abogados de Djokovic, pero vamos, creo que las normas están muy claras para todo el mundo y él lo sabía. O sea, que si tomas una decisión en tu vida, tiene consecuencias. Entonces lo que quiere Djokovic es pero ¿cómo lo utilizan o cómo lo manipulan, ¿no? Yo he visto las declaraciones del padre y de la madre y bueno, esto me parecía que le estaban vilipendiando, que le estaban al pueblo serbio, que le estaban, no lo sé, ¿no? Yo es que estas cosas como se tergiversan desde un punto de vista político, me da lo mismo de qué facción o de qué esto. Decía, es increíble, ¿no? Yo creo que los serbios... Un deportista que sabía que no podía jugar y que estaba forzando con su nombre el intentar jugar, joder. Yo creo que se acaba la polémica, oye...
Pues Yo creo que los serbios en general en el deporte nos han demostrado que son muy combativos y yo creo que viene un poquito más por el carácter de los serbios, ¿no? De los balcánicos son muy combativos. Pero bueno, yo creo que no tienen razón tampoco. Hay cosas más importantes en el mundo actual para manifestarse que Djokovic pueda jugar o no un torneo en Australia. Como diría el torero, la cornada tiene dos trayectorias, una legal y otra política. Entonces, la legal habla que probablemente, como las personas que tienen tanto dinero tienen a su disposición los mejores abogados, el mejor asesoramiento, generalmente triunfan siempre. Esto es una desventaja que tiene el resto de la población frente a las personas que... Pero políticamente, como bien decía Marco, un Estado que ha sido pionero en las medidas anti-COVID y que también lo ha hecho, tendría un problema político y sería un desdoro para el gobierno. ¿Qué mensaje le doy a mi población ahora? Permitiendo a una persona que no está vacunada cuando yo he impuesto unas reglas tan draconianas y tan drásticas respecto al COVID, ¿no? Entonces, es un mensaje muy negativo para la población y este es el tema político. Y aquí, como el gobierno sí que tiene la posibilidad de deportar a Djokovic y prohibirle la entrada durante 3 años al país, todavía esta opción no la han utilizado, pero espérate porque, claro, yo creo que el gobierno australiano tiene encima de la mesa un problema político muy grave que le puede costar muy caro a nivel de las próximas elecciones por permitir esto, porque para mí es una chulería de Djokovic. O sea, yo también, yo estoy contigo. Entonces, bueno, los serbios podrán querer mucho a Djokovic, igual que nosotros queremos mucho a Nadal, pero esto es una falta de respeto hacia la población que se está confinando y que se está respetando las normas al máximo y que ahora venga un tío que te adelante por la derecha, pues no me parece bien. Es mi opinión personal, yo respeto... Por mucho que sea el número uno. Yo he dicho que las normas están para cumplirlas y si no se quieren hay que cambiarlas, pero hay que cambiarlas en democracia y con tiempo y las excepciones tienen que estar muy justificadas. Y en este caso no cumple ninguno de los requisitos para estar justificada. Lo sabía, como dice Marco, hace mucho tiempo, sabía lo que podía pasar, sabía que era un país además como debía ser cualquier país, es decir, oye, las excepciones pues tienen que estar muy claritas y comunicarlo con tiempo, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que se ha juntado, como dices tú, la cornada de la derecha o de la izquierda que ha dicho que la política, que soy el número uno, que qué malitos cómo nos atacan y ese tipo de cosas, ¿no? Yo me gustaría pensar que no, yo mi opinión es que no jugara, que es el número uno, ha tenido tiempo para poder demostrarlo también siendo como las declaraciones de Nadal o cualquier persona con sentido, ¿no? Hay mucha pandemia para estas tonterías, ¿no? Sobre todo un símbolo del deporte, un número uno como es Djokovic. Es lo malo de esto, el ejemplo que da y la imagen que da hacia los antivacunas que hacen todo esto, ¿no? En lugar de generar esta polémica absurda, lo que tenía que haber hecho es dar ejemplo y haber sido, pues eso, a que toda la población se mire en este tipo de personas que tienen esa repercusión y en la que pueden lanzar un mensaje que nosotros no podemos, pues deberían haberlo aprovechado y no para todo lo contrario. Sí, además llevamos 2 años de pandemia, no es justificable. Llevamos 2 años con esto, no es justificable que ahora digas que intentes saltarte las normas, ¿no? Sobre todo por eso que hemos hablado, por respeto a la gente. Ha habido muchos muertos en esta pandemia, creo que es un tema para no frivolizar la parte de Djokovic, yo lo veo así. Aún así es un gran tenista, pero bueno. Nadie lo duda. Esto es indudable. Eso no lo quita, pero creo que se ha equivocado esta vez. Sí. Pues nada, que gane nuestro Nadal el Open de Australia y que le por saco a este capullo. Que venga por otra, ya está. Bueno, chicos, ahora me toca a mí y yo os voy a poner a prueba. Van a ser un par de preguntas, pero estas como el 1, 2, 3. Díganos. Yo voy a hablar de hermanos deportistas, ¿no? Don Marco, 1, 2, 3, venga. Dígame una pareja de hermanos que te suene rápidamente. Pues a ver, así yo veo españoles, ¿no? Los Thiago Alcántara y Rafinha, ¿no? Por decirlo así. Perfecto, a ver, don Marco, un 10, como siempre. Marco, un 10, el premio. A ver, Fernando, rápidamente. Yo los hermanos Quero, que juegan al rugby. Claro, por ejemplo, perfecto, ¿no? Yo te iba a decir, no podía ser los que más saben de la enciclopedia, esto de Fernando Quero, deporte, no. Todo el mundo, los hermanos Hernán Gómez, ¿no? Willy, por ejemplo, perfecto en el baloncesto. Es decir, todo el mundo sabemos y conocemos de gente que los genes tienen algo. O sea, yo creo que si un deportista tiene que tener un fondo genético que le posibilite y luego desarrollarlo, trabajarlo. Y hay claros ejemplos en que los genes han sido compartidos por familia. Mira, ya no solamente de hermanos. Hablando de Nadal,
tenemos a su tío, que un grandísimo jugador del Barcelona, y que era tío suyo y que los genes deportistas prevalecieron, ¿no? Y han existido, ¿no? Nos surgen nombres, ¿no? En motor, los Márquez, los Jofresa, por ejemplo, una saga histórica en baloncesto, lo que has dicho tú, los Alcántara en fútbol. Hay Si me mucha permites, gente. si me permites, Sí, Carlos, sí. de decir de rugby, Joan Losada y María Losada, que son hermanos, juegan Por la ejemplo, selección de yo pensaba que rugby. ibas a decir, sí, es verdad, que pensaba que ibas a decir a alguien de rugby. Está claro que las sagas existen y vamos a comentarlas un poquito rápidamente y comentarlo. Los hermanos Está Joan claro. en rugby en Nueva Zelanda también. Correcto. Está claro. Bueno, hemos hablado también en Estados Unidos, por ejemplo, comenzamos con, si quieres, con las Williams, ¿no? Sí. Fue Venus la que rompió arrasándolo todo, impuso su poderío a nivel del tenis femenino, ¿no? Pero luego le dio el relevo Serena y que casi, vamos, casi no, que casi la sobrepasó drásticamente. Son gente que cuenta con 4 medallas Serena, 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, 6 victorias en el US Open, 5 en Wimbledon, 5 en el Open de Australia, 2 en Roland Garros, pero es que Venus, 4 oros olímpicos, 5 veces Ahí es Wimbledon, nada. 2 US, Ahí es es nada. decir, Así nada. decían que el padre estaba obsesionado, que era un loco de estos que estaba obsesionado y que desde pequeñitas les cogía y se tiraban horas y horas y horas, fortaleciendo, gestionando mentalmente. Yo creo que evidentemente un deportista también se puede planificar y se puede hacer, ¿no? Y se puede hacer de élite, ¿no? De Yo hecho, han sacado recuerdo. una película, ¿no? Ahora mismo, creo que protagoniza Will Smith, creo, el protagonista, que hace de padre de Serena y Sí, sí, Venus. sí, pues va a ser Sí, interesante, no lo sabía, ¿eh? sí, Va a estar sí, Tampoco lo interesante, sí, sabía. sí. Pues No lo decía que era sabía. un auténtico cacique que quería que sí, sí. triunfaran y lo consiguió, ¿no? No sé si el pago que han pagado por eso les ha merecido la pena, estoy seguro que sí, a nivel económico, a nivel de élite, pero no lo sé. Sí, es verdad, yo me acordaba en la época, como nosotros somos más mayores, que decía Mitchell, el jugador del Real Madrid, que era un tío que le había costado mucho tocarla con la zurda, que le había costado mucho y que su padre y él, sobre todo de pequeño, se sujetaba a la pierna derecha para poder darla como en un alto, para poder darla solamente con la izquierda, y se tiraba horas y horas y horas. Y está claro que esto demuestra que los deportistas, aunque los genes sean súper buenos y que sean fuera de serie, tienen que tener una constancia, tienen que tener un esfuerzo y que sin esfuerzo no se consigue nada, ¿no? Yo Mira, muchas veces se lo comentamos a la gente, ¿no? hablando de ese afán de superación y de dos hermanos precisamente, los hermanos Petrovic, Sí. Alexander y Drasan. Drasan se Ujú. quedaba el último en los entrenamientos tirando millones de tiros hasta que, por eso era un tiro infalible, claro. O sea Claro, que no y fallaba, eran dos no hermanos también. fallaba. sí. Bueno, otra gente que también así menos conocida, que no son de fútbol, que no son de baloncesto, pero bueno, los Brownlee, los hermanos que han sido los grandes dominadores del triatlón mundial, ¿no? Los dos hermanos, ¿no? Sí. Alistair cuenta con un oro olímpico y 3 campeonatos del mundo, y Jonathan Jonathan. tiene un bronce en los Juegos de Londres y un palmarés también de campeonato del mundo, siempre que le dejara a Gómez Noya, ¿no? Que es nuestro gran referente en el triatlón, ¿no? Y tenemos la imagen de uno llegando ahí que le ayudó a Sí, su hermano a llegar. Bueno, sí, imágenes de estas curiosas, ¿no? Y divertidas y nos hacen. sí. Los Gasol, está claro, ¿no? Son los últimos que tenemos, dos genios vivientes. No sé en qué lugar siempre hemos puesto a Pau por arriba, porque es más mayor, porque ha hecho historia, porque abrió, aparte Martín y muchos más, pero abrió una gran, consiguió los anillos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también ha llegado a ser una pieza clave en la historia de tanto de Estados Unidos, está considerado como Sí. uno de los mejores pivot, ¿no? Su hermano, ¿no? Y yo creo que son gente extraordinaria y a un top de nivel, ¿no? Ahora ha Eh, vuelto al Girona, sabes que es sí, su sí, club, sí. además, es suyo. Es su club, la ha comprado, sí, ¿no? Es jugador, presidente. Esto es difícil de ver en cualquier club. Sí, Y sí, creo que español sí, en español por lo menos, ¿no? está arrasando en la liga, el LEP, está arrasando. O sea Claro, que claro. es maravilloso. Marca Sol. Sí. Este tipo Mucha de gente gente yo dice creo que que tienen 50 años y todavía juegan bien Sí, sí, a todo lo que se propongan. Son fuera de series, ¿no? sí, sí, sí. Marco, sí. ¿qué querías Bueno, decir? no, decía que mucha gente estaba diciendo que Marc Gasol estaba para competir en no sé, Teoría. máximo nivel ahora mismo. A lo mejor en ACB o lo que sea, pero bueno, lógicamente él tenía el corazoncito en Girona, que fue uno Claro. de sus primeros equipos antes de ser, bueno, de irse a la NBA y demás. Y Sí, bueno, eso es yo top. creo que Ujú.
Está claro que los Fernández lo habéis comentado, pero esto es algo ya, siempre hablábamos de hermanos masculinos, aquí había también el gen femenino de la hermana mayor, ¿no? Que brilló también con 3 medallas de bronce, haber participado también en Estados Unidos, ¿no? Y los Márquez, ¿no? Que hemos dicho los Los últimos un Fernández, poquito, sí. Carlos, perdona, Sí, de sí. casta le viene al galgo, porque no sé si recordáis que el padre, Rodolfo Fernández, ya era una estrella del Juventud La en Juventud. los años 80, que era un gran Luego tirador. fue Marta, su hermana, y la Y hermana, madre, y sí, sí. la madre de los Fernández, Maite Farrés, también jugó en el Juventud. Desde los padres, los dos, baloncestistas. Era Pero que imposible, está, ¿no? Que no se dedican al baloncesto. Era es que los algo genes también impensable. nacieron con el balón aquí grandecito, ¿no? Y la Efectivamente. camiseta verde Bueno, negra ahora le ha del dicho el Juventus, Madrid, ¿no? el Madrid le ha dicho a Rudy y a Jul que hasta cuando quieran van a hacer un Claro, Felipe Reyes. Tienen claro. 34 y 36 años respectivamente y han dicho hasta cuando queráis, chavales, os lo habéis merecido. Y joder, y que le necesita mucho el conjunto blanco a estos dos. Sí, sí, está claro, ¿no? Sí. Y no, y también lo hemos hablado también de la familia Reyes, ¿no? Que no recuerda cómo vio el camino y que era increíble y pensábamos que no lo podía superar. Y su hermano con 2,02 escasos, ¿no? Ha sido un pivot alucinante, increíble, cómo ganaba posiciones, cómo jugaba y cómo te hacía en momentos clave ganar partidos, ¿no? Entonces es historia del baloncesto español, no solamente de Madrid, ¿no? Familias de este estilo que nos han hecho vibrar, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Sí. Hemos hablado de los Alcántara, ¿no? Los dos futbolistas con opciones. Ahora Rafael, como quiere que le llamen, que ha vuelto a la Liga Española, ¿no? Y bueno, me hace raro, ¿no? Le decían, el otro día estaba viendo el partido, ¿no? Y decía, Rafael, Rafinha, ¿no? Y decía, bueno, Bueno, no sé yo, ¿no? y su tío Manuel Alcántara, el de Cuéntame, ¿no? Que... Bueno, también los Martín, ¿no? La saga de Fernando, está claro, ¿no? Y Antonio, ¿no? Malogrado, pero bueno, fueron un poco también los pioneros en la entrada en la NBA, ¿no? Yo creo que ha habido mucha gente deportista extraordinaria, ¿no? Y bueno, y Los también en el Fernández fútbol que Ochoa, hemos hablado, dime, Fernández Ochoa. los Fernández Ochoa, Fernando vaya Ochoa, saga, aquí igual sí, es una historia. El padre era el gerente de la escuela de esquí de Navacerrada, tan cerquita que se puede de ver Cercedilla, sí, de casi en mi Cercedilla, sí, casa. casi de tu casa. Y este, pues claro, le llevaba allí y el tío se propuso que sus hijos fueran esquiadores profesionales. Y joder, lo de Paquito, macho, en el año 72 España era un erial en cuanto a triunfos deportivos. Conseguir aquella medalla de oro en Sapporo 72 fue Oh, algo increíble. histórico, O sí, sea, sí, yo creo que de La pequeño todavía la primera, recuerdo, de que pequeño, con independientemente de los crío, Fernández Ochoa, fue la primera medalla de oro, ¿no? Del claro, deporte español, ¿no? sí, En unas sí. Olimpiadas. sí, Así sí. es. Creo que Luego sí. ya comentaremos para acabar, Dos. evidentemente, Juraría de que sí. hermanos futbolistas, ¿no? Que todos los conocemos, los Salinas, ¿no? Julio y Pachi, los Hierro, Fernando y Manolo, los Ablanedo, Juan Carlos y José Luis, los Helguera, Iván y Luis, ¿no? Y los Pérez, don Alfonso y Iván también. Seguro que nos surgen algunos. Los genes están ahí, Los los hermanos Jones, hermanos. los hermanos Jones, Antonio y Paco. Muy bueno, muy bueno. Este va a superar a Joaquín en breve, os lo digo. Sí, sí. Chicos, los hermanos en el deporte, seguiremos profundizando y ahora damos paso al que más sabe de rugby de este país, don Marco. Cuando quieras. Muy bien, nada, bueno, pues nada, muchas gracias por otra vez invitarme aquí al programa, que hemos estado, ¿verdad?, un tiempo sin aparecer, sobre todo en la parte de rugby. Y bueno, pues quería contaros un poco, bueno, pues hemos tenido hace poco el Autumn Nations Cup, ¿vale? Que es bueno, pues son los test match que suelen hacer las naciones en noviembre, de cara, bueno, pues a preparación y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues justo estamos hablando de eso, de parece que hay vientos de cambio en la parte del hemisferio sur, en lo que es, bueno, pues el orden del rugby mundial por las naciones del hemisferio sur. Parece que estamos en una época cambiante de cambio, ¿no, Marco? Sí, edad de cambio, parece que el rugby también, y básicamente es que al final en los test match pues hemos visto que los equipos del hemisferio norte pues prácticamente se han llevado casi todos los entorchados importantes en estos test match, ¿no? Entonces, por decirte, Escocia pues ganó directamente a Australia en Edimburgo, que era la tercera vez consecutiva que les ganaba. Irlanda pues ha ganado a Nueva Zelanda en Dublín, cosa que ha sido casi imposible, ¿no? Poder ganar a los All Blacks en Dublín. Inglaterra pues ha ganado a Sudáfrica, la campeona del mundo, por un punto en Twickenham, pero les ganaron. E incluso Francia, ¿no? Ganaron en París por 15 puntos de diferencia a los All Blacks, cosa que también algo parece imposible.
Entonces, bueno, pues luego ves un poco la clasificación del World Rugby, para que sepáis, es como un poco como el fútbol, ¿no? En el ranking de la UEFA, pues hay un ranking del World Rugby en el cual te va diciendo los equipos según su clasificación. Y bueno, pues hace un año nos veíamos que Francia estaba a 10 puntos de Nueva Zelanda, de líder, ahora mismo de Sudáfrica, perdón, que es el líder, y ahora mismo pues, prácticamente Francia está a 3 puntos y prácticamente Inglaterra está a menos de un punto de Nueva Zelanda, ¿no? Tiene poca Y bueno, me diferencia. parece algo increíble. De hecho, hasta el mejor jugador del mundo este año vuelve a ser un europeo después de prácticamente los últimos 10 años, en los cuales solamente había estado uno, que había sido Jonathan Sexton, Johnny Sexton, de Irlanda. Y eso hace pensar que en los últimos 3 años, dos jugadores europeos como mejores jugadores del mundo da que pensar, en la parte esta del rugby, sobre todo nosotros que como somos muy del Seis Naciones, pues queremos que los equipos del hemisferio Claro. norte cada Luzcan. vez luzcan más, sí, eso es, exactamente. Y bueno, pues eso yo creo Esto que hace presagiar que vamos a tener un Seis Naciones maravilloso como nunca, ¿no? Porque con la pujanza del hemisferio norte se presenta un torneo espectacular. sí, eso es. A ver, Te yo creo pregunto, que eso, vamos a disfrutar mucho de esto. Quedan 26 días, ¿vale? Hay que recordar a, pues, a nuestros oyentes que el 5 de febrero empieza el primer partido. Creo que empieza en correcto. Irlanda, Gales directamente, y el segundo es la Copa Calcuta, que es el Escocia, Inglaterra, en este caso en Edimburgo. En Murrayfield, o sea Edimburgo. que Edimburgo de Murrayfield, o sea que imaginaos, el primer partido es brutal, ¿sabes? Y bueno, como datos, solamente para daros un relevante, que sepáis que Seis Naciones es el equipo, es el torneo que juegan las naciones del hemisferio norte, se incluye a Italia en el 2000, se va jugando desde el año 1882, 139 años, ¿vale? Y bueno, pues el equipo que más entorchados tiene es Inglaterra, el segundo es Gales, y bueno, pues solamente como datos, ¿vale? Que ya hemos hablado muchas cosas de rugby en el tema de Seis Naciones, que sabéis que nos encanta. Marco, Una una Sí, pregunta que tengo. ¿Por qué crees ahora, cuando hemos visto, estoy viendo la clasificación que has mandado, Sudáfrica la primera sí. con 90-61, Nueva Zelanda 88, Inglaterra, Irlanda y Francia, y luego Australia? ¿Qué crees que está sucediendo en el rugby europeo para que esto vaya así? ¿Qué ha cambiado en 10 años? A ver, yo creo que al final las ligas cada vez europeas son más profesionales, en este caso, cada vez tienen más dinero para atraer jugadores mejores y luego también hacen que los jugadores de cada una de las ligas sean cada vez mejor, de los países Claro. propios que juegan estas ligas sean mejores. Yo creo que eso está haciendo, y también las decisiones de las federaciones de rugby también están haciendo mucho porque esto esté mejorando. Por ejemplo, pues en Francia hay que decir que, como comentamos la última vez, solamente pueden jugar el 30% de los jugadores pueden ser foráneos, el 70% tienen que ser jugadores franceses. Y si no son franceses, tienen que haber jugado durante al menos 5 años antes de los 21 años en su liga. O sea, eso implica que sea pues prácticamente una cantera de Francia, que jueguen con Francia. La parte de Gales, pues prácticamente Gales lo que hace es que compra las fichas de los jugadores. Y entonces Gales, la Federación Galesa, decide en qué equipo juegan. Entonces intentan repartir durante Claro, equilibrar. equilibrar para que no haya un Madrid o un Barcelona, en este caso, en la parte de rugby. Yo creo que eso está ayudando mucho a, Sí, sí, sí. a, a mejorar. Dado cuenta, por ejemplo, Quade Cooper ahora mismo es el jugador mejor pagado del mundo y ha fichado por un equipo inglés en este caso. O sea que yo creo que está haciendo un poco. Bueno, está pasando eso. Vamos. el Para mi opinión, resurgir. mi humilde opinión, ¿eh? No, no, es así. Bueno, yo para ti, Marco, como decía, el favorito para conquistar el Seis Naciones, ¿quién es, Sí, bajo tu punto de vista? yo metería ahí dos favoritos. Primero metería a Francia, lo que he dicho, pues primero que el poderío de la liga francesa, ¿vale? Top 14 ahora mismo, que daos cuenta que en el último Heineken Cup 3 de los 4 finalistas fueron franceses y los finalistas, los dos fueron franceses, La Rochelle y Stade Toulousain. O sea que, y luego aparte, pues eso, creo que es un acierto lo de la Federación Francesa, lo de tener un 70% de jugadores locales y que el resto sean foráneos, y aparte creo que también pues hace que sea una selección de las favoritas, ¿no?
Entonces, para mí, creo que es una de las, si no es la favorita máxima, una de las favoritas, porque Inglaterra nunca lo puedes dejar fuera, ¿no? Y bueno, pues a tener en cuenta en esta selección, por hacer así un análisis, para mí la bisagra, ¿no?, que tienen, que es Antoine Dupont y Román Ntamack, para asimilarlo un poco, los jugadores del medio campo, ¿no?, por decirlo así, los que generan juego, es la Kroos mejor y del Modric mundo. de Francia, ¿no? Kroos y Modric de Francia, efectivamente, Busquets, Frenkie de Jong de Barça, para no ser, para ser imparciales. Para no ser parciales. Exactamente, ser imparciales, y eso, es una selección muy fuerte también en la delantera. Creo que tienen ahora mismo al seleccionador al entrenador de delantera que tenía Inglaterra y que ganaron el campeonato con él, lo tienen ahora Francia, que lo ficharon, y aparte también es un seleccionador que Fabien Galtier ha recuperado lo que es el rugby champán, que es el rugby que yo creo que Francia es el equipo que mejor juega del hemisferio norte, ¿no? Es el que más disfruta. Es como el tiki-taka, pero en rugby, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es el Barça de Guardiola y el Madrid ¿sabes?, de la quinta al buitre, pues es un equipo para disfrutar. Y bueno, si tengo que ver algo en lo negativo, pues eso, luego aparte, lo negativo, sí, pero creo que es una selección que a veces se desconcentra en los partidos, ¿no? Las segundas partes parece que les parece un poco, se desconcentran, luego los equipos le empatan o le cogen, sí. Y creo que le falta un poco la competitividad que tenga equipos como Inglaterra o Gales, ¿no?, que tienen mucho oficio, ¿no? Y es lo que tiene el rugby champán, que te emborracha. O que te llena de gases y luego no sabes cómo expulsarlos. No sabes cómo expulsarlos. Tiene que echarle el quito, el tongano de turno, pues no. Exactamente. Y bueno, si tenemos que nombrar una estrella, pues yo creo que es Antoine Dupont, que es el mejor jugador del mundo, nominado hace poco en 2021. Y la verdad es que es una delicia, porque los partidos de Heineken Cup va acumulando Star of the Match todos los partidos, prácticamente. El siguiente, bueno, pues para mí será Inglaterra, ¿vale? Pues al final Inglaterra es el país con más federados del mundo, tiene 2.135.000 federados, más que Nueva Zelanda, más que Australia, o sea, casi más que población tiene Gales. Efectivamente, imagínate que todo Gales fuera seleccionable, ¿no? Hasta las abuelas. Bueno, y abuelas de Gales te harían un buen papel. Seguro que jugarán, ¿no? Sí, mi hermano y yo siempre decimos que mi madre podría jugar de pilier, ¿no? Sí, mi madre de Gales. Pero bueno, y bueno, pues al final... Es pilier total. Mi madre es primera línea. Y bueno, pues es el inventor de este juego, o sea que al final, bueno, pues siempre, así que más torneos ha ganado, o sea que siempre tiene que estar dentro de los favoritos, ¿no? Eso es. Me ha sorprendido mucho, yo estoy impresionado con la irrupción de la perla inglesa de Marcus Smith. Sí, efectivamente. Creo que es un jugador espectacular, ¿verdad? Lo hemos visto en los test más de otoño. Y creo que es una cosa que tiene muy buena Inglaterra, que tiene un bloque muy sólido, que es experimentado, porque Dee Jones lleva mucho tiempo entrando al equipo y tiene a sus jugadores fetiches, pero también una de las cosas que pecaba es que no metía jugadores nuevos, pues parece ser que está metiendo pues Marcus Smith, que como dice Fernando, tiene 20 añitos, o sea, es una cosa, un juego realmente espectacular. Y incluso tienen a Freddie Stewart, que es el zaguero nuevo que han sacado, que también tiene 20 años, es que es 1,96, 107 kilos. O sea, es como modelo, tiene los panenes perfectos casi el tío, ¿no? Tiene un cuerpo en tercera línea, vamos, o incluso en segunda, ¿sabes? O sea, imagínate lo que te puede ayudar a la hora de defender un tío con esa envergadura. En la línea inglesa de físicos contundentes y que apuestan por el físico, se puede decir que es la Sudáfrica del hemisferio norte. Exactamente. Y bueno, lo negativo con los Inglaterra. Pues a ver, yo creo que es que el último 6 naciones el último 6 naciones quedaron quintos, o sea que es que al final no, y eso es un poco por las críticas que tuvo Dee Jones por apostar siempre por el mismo bloque, aunque no estuvieran en forma, ¿no? Por llevar muchos jugadores de la parte de Saracens cuando Saracens estaba en segunda división, por el tema de fair play financiero, incluso no llevar a jugadores como los Simons, ¿no? Joe y Sam, que eran los campeones de la liga inglesa y también de la Champions, ¿no? Y eso, bueno, este año no les toca otras cosas que ganar y tienen que no pueden hacer otra cosa, tienen que ganar este año Inglaterra. Ganar o ganar. Y las estrellas, pues bueno, yo me decanto por Maro Itoje, creo que es un jugadorazo tercera increíble, y bueno, pues también el capitán Owen Farrell, ¿no? Que es la gran estrella de Inglaterra, aunque para mí, ya digo, yo creo que Maro Itoje ahora mismo está por encima. ¿Y los aspirantes, Marco, quién están ahí detrás de estos dos equipazos? Los aspirantes, vamos a meter a 2 equipos, aunque podríamos meter también a Escocia, pero bueno, lo hemos dejado para otro bloque. Y para mí Gales, bueno, es el segundo equipo con más 6 naciones, ¿no? en su haber, tienen más número de Grand Slam, que Grand Slam recordamos que es ganar todos los partidos, ¿no? Tiene 4 desde que se impuso este 6 naciones de 6 equipos.
Y bueno, en Gales el rugby es una religión, como sabéis, son casi fanáticos, 3 millones de habitantes que viven para eso. Y luego también, bueno, pues el gran trabajo que ha tenido Warren Gatland en los últimos años ha dejado un bloque bastante bueno y creo que con la cantera que tienen también pueden hacer un buen trabajo y quién sabe revalidar el título en 2021, ¿no? Así que bueno, a tener en cuenta, yo creo que es que tiene las mejores alas del hemisferio norte, que nos encantan, a Fernando y a mí, son Josh Adams y Luis Riz-Zamit, ¿vale? Luis Riz-Zamit fue Sin la duda, lo revelación del mejor año es pasado. Sí, la revelación del año pasado. Mm. Y luego también, bueno, pues en este caso, en lo negativo, pues es que es un equipo en plena construcción todavía. Tiene una delantera un poquito mayor ya, porque al final Ken Owens ya no va a jugar este Seis Naciones. Halloween Jones no va a jugar por lesión, por el tema del problema que Es tuvo en Nueva Zelanda, que una es pérdida una pelea muy grande, sí. Y luego Ken Owens pero Win Jones y Thomas Francis están ya a los 29 años y luego Elliot Dee y Ryan Elias no terminan de convencerme mucho en lo que es en la delantera. Y luego, pues eso, Wayne Pivac ganó el año pasado el Seis Naciones, pero sigue dejando un poco dudas, ¿no? Gales es un equipo que ganó todos los partidos, ¿sabes? En el último momento y por la competitividad que tiene el equipo y no por el juego. Las estrellas, pues como he dicho, Josh Adams y Luis Ristami, para mí los ¿Y algún mejores otro alas. equipo que también esté por ahí con ganas de? Metería Irlanda, Hombre, por supuesto, la podría ser Irlanda, ¿no? Que se enfrenta al tercer año del papá Farrell en el banquillo. Y bueno, pues no lo tuvo fácil porque al final relevar a Joe Smith, el neozelandés que ganó todo con Nueva Zelanda, no es fácil. Pero bueno, parece que después del Auto Nation Cup, en los cuales han estado invictos y ganar Nueva Zelanda, pues no hay mucha preocupación en Dublín por Irlanda, ¿no? Para tener en cuenta, pues lo que hemos dicho, Andy Farrell parece que va andando con la tecla. Creo que este año ya se tienen que enfrentar a la disrupción ya de la bisagra, en este caso Conor Murray y Johnny Sexton, que va a ser complicado. Aunque bueno, yo creo que Jay Carberry y James Gleason Park pues están muy bien en este caso y creo que no tendrán tantos problemas. Aunque bueno, Johnny Sexton acaba de decir que después del Seis Naciones decidirá si va al Mundial 2023 o no y va a ser una pérdida bastante, bastante difícil para ellos. Y bueno, eso es en cuanto un poco a... Y luego también, bueno, pues para mí que tiene la mejor delantera del hemisferio norte, ¿no? O una de las mejores. Que al final ves ahí Ronan Kelleher, Taz Furlong, Andrew Porter, Tian Healy, bueno, pues es que tienes ahí para elegir. O sea, te machacan, es una delantera agresiva y va a hacer que lo hace muy bien. Y en cuanto a lo negativo, pues es que es un equipo que se va haciendo mayor. Además, los recambios vienen fuera de Irlanda prácticamente porque están metiendo mucho sudafricano, mucho neozelandés, que es algo que están criticando un poco el resto de selecciones. Y bueno, pues a Farrell ya no le vale ser tercero como el año pasado y tiene que ir a por el Seis Naciones, vamos. Eso es así. Y bueno, sobre las estrellas yo diría que Jack Conan hizo un Auto Nation Cup muy bueno, Seis Naciones también, creo que es un 8 de muchas garantías y por supuesto el gran Johnny Sexton, ¿no? Que prácticamente creo que le faltan, no sé si 14 puntos o 15 puntos para ser el cuarto máximo anotador de la historia de las Seis Naciones. O sea que ahí queda. Gran jugadorazo, me encanta. Una Sí, pena sí. que no jugase el Mundial del 23 en Francia. Pero bueno, vamos a Sí, ver. esperemos a ver la decisión que toma después de Seis Naciones. Lo mismo es buena y positiva y nos deja disfrutar de él un poquito más. Y por último, metemos ahí la cuchara de madera, ¿no? Que metemos a los equipos que quedan ahí. Que sabéis que la cuchara de madera te la dan cuando no ganas ningún partido, ¿eh? No quiere decir que no quedes último, sino que no ganes ningún partido. Y bueno, pues ahí Escocia, aunque está difícil porque hemos visto meter un Nation Cup muy bueno de Escocia, es un equipo que yo creo que está realmente en progresión. El año pasado quedaron por encima de Inglaterra, o sea, ganaron la Calcuta Cup, o sea, con todo esto. Y yo creo que a veces es un bloque más asentado, creo que Gregor Tausen lo está haciendo bien y bueno, pues creo que es uno de los equipos que, aunque pongamos una cuchara de madera por historia, pero quizá pueda dar una de las sorpresas, ¿no? O el equipo tapado puede ser de Seis Naciones. Y a tener en cuenta, pues eso, yo creo que aparte de que la primera línea son buenos, con los Neil Fagerson y demás, pues tienen ahí a Finn Russell, que es la estrella prácticamente del equipo, que juega en Racing 92, tienen ahí Duan van de Merwe, que el año pasado me hizo 5 ensayos en las Seis Naciones, que es algo realmente inédito, en el cual debutaba con el equipo y que pueden ganar cualquiera. Y luego, pues eso, que la bisagra, pues Finn Russell, Ali Price, para mí es de toda garantía. Y luego lo negativo, Escocia, pues. Lo negativo, yo creo que es. No la metería. Bueno, has hecho una clasificación
muy lógica y muy coherente, pero para mí Escocia creo que puede dar muchísima guerra en el Seis Naciones, ¿eh? Sí, Tiene una selección, como bien decías, cada vez más consolidada. El entrenador está haciendo un trabajo increíble, Townsend, que lleva ya 4 o 5 años al mando de la selección Caledonia y creo que puede dar la sorpresa porque le veo un bloque muy compacto y muy complicado de ganar, ¿eh? O sea, que sí. no va a ganar, Además, que no va a es ganar la un cuchara de bloque madera siempre... Escocia, ¿no? No, no, Fernando. Yo creo que no, yo creo que no. No, no. Yo creo que Yo creo que sería una lamentablemente... catástrofe que Escocia lleve la cuchara de madera. O sea, sería catástrofe. Porque ya te digo, el año O pasado. sea, que está claro que va a ser Italia, ¿no? ¿O qué? Sí, tiene mucha pinta de que sea Italia. Si me permitís, la última en la estrella por nombrar, porque James Watson, que al final es un jugador que fue el mejor jugador de Seis Naciones del año pasado. Y eso te dice lo que hizo Escocia en Seis Naciones. Mejor jugador, un escocés, un tercera línea. Impresionante. Y lo que tú dices, Italia, un equipo que hemos hablado muchas veces. Yo lo llevo aquí, como veis, en este caso en mi método de hoy para darle ánimos, pero bueno, es un equipo que está entre dos aguas, es muy bueno para ser en el Seis Naciones B o en la Copa de Europa y todavía tiene que dar de sí mucho en el Seis Naciones, lleva 22 ediciones y prácticamente todas en última posición. Y luego, bueno, lo positivo, pues que es posible que vuelva otra vez el gran capitano Sergio Parise, número 8, y bueno, pues también el buen trabajo. Sí, estamos esperando ahí todo de verlo otra vez y bueno, que yo creo que Franco Smith ha hecho un buen trabajo en el tiempo que ha estado, pero curiosamente lo negativo también tenemos eso, que es que han cambiado a Franco Smith por el nuevo entrenador, por un neozelandés, en este caso Kieran Crowley, y que no da mucho pie a que estabilice el equipo. Entonces, Decían que el anterior era un poco dictador. Sí, o buen sudafricano, ¿verdad? Franco Smith. Sí, creo que un dictador o un tío muy eso en Italia, no sé si casará muy bien. Y bueno, pues la estrella para mí, o Sergio Parise por trayectoria, o Michele Campagnaro, que lleva bastante buenas temporadas jugando en Inglaterra. Harlequins en este caso. Pues nada, seguiremos el seis Naciones, don Marco y don Fernando, ya nos iréis contando. No lo perdáis y que comentemos cositas. Muy bien. Bueno, yo creo que Fernando, nos vas a contar dos historias que si nos dicen que nos estamos leyendo un libro de aventuras o de ciencia ficción son imposibles de que hubieran sucedido, ¿no? Y han sucedido y no hace tanto tiempo, ¿no? Sí, estoy poniendo la canción de When You See a Chance de Steve Winwood, que traducido al español es Cuando veas una oportunidad, cógela. Y esto fue lo que hicieron Ali Dia y otro que veremos después. Vamos a empezar con Ali Dia, más conocido como el primo de George Weah. Bueno, esta historia es deliciosa. Ha habido un documental ya que mostró el tema, que fue increíble. Es un chico que jugó un único partido con el Southampton, decía que era primo de George Weah y aseguraba haber jugado con el PSG y con Senegal 16 partidos, ahí es nada. Y bueno, empezamos a contar un poco la historia. Corría el año 96-97 y no empezó nada bien para el conjunto del sur de Inglaterra, el Southampton, que como curiosidad, ya sabéis que me encantan las curiosidades y los datos random, como dice mi sobrino. Y el Athletic de Bilbao copia su indumentaria de este conjunto inglés, porque el Athletic de Bilbao empezaba vestía de color azul y blanco, pero el emisario de Bilbao que fue a Inglaterra a comprar el traje ya se habían agotado esas camisetas, tuvo que venirse con otras y se fijó en la indumentaria del Southampton porque los colores rojo y blanco son los colores de la bandera de Bilbao. Entonces, claro, los bilbaínos nacen donde quieren y compran donde les sale la nariz. El Southampton se hace falta. Southampton. Entonces, como el Atlético de Madrid era una sucursal del Athletic de Bilbao, que inicialmente se llamaba el Athletic de Madrid, pues también viste rojo y blanco, pues un poco emulando al Southampton, ¿no? Otra curiosidad, que Gareth Bale salió de las categorías inferiores del Southampton, ¿no? No sé si lo recordabais, pero bueno, aquí estoy yo para recordaros estos datos. Bueno, pues nada, entonces la temporada, como decía, no ganan hasta la jornada 8, le meten 4 al Middlesbrough. El 26 de octubre hay un histórico 6-3 ante el Manchester de Cantona, Paul Scholes, de David Beckham, los hermanos Neville, hablando de hermanos, los hermanos Neville. Cantona... Jordi Cruyff jugaba en aquella época, yo creo, ¿no? Jordi Cruyff, Ole Gunnar Solskjaer, que es el entrenador anterior del United. Sí.
Bueno, pues entonces ahí Ryan Giggs, ¿no? metió 3, un noruego que se llama Onstad, un israelí que se llama Berkovic y un tanto de Matt Letizier, que es la gran estrella de Southampton, lo habréis escuchado muchas veces a Matthew Letizier, Sí. que este también tiene una anécdota, que es el único jugador de Guernsey. Sabéis que Guernsey es una de las islas del canal, que son paraísos fiscales. Pues este tío nació en la isla de Guernsey. Y es, si veis, tiene apellido francés, porque estas islas, sabes que estuvieron en disputa entre Francia e Inglaterra. Sí, constantemente. Bueno, entonces, nada, ganaron al Manchester, pero fue el canto del cisne. A partir de aquí, palman 7-1 con el Goodison Park en el campo del Everton. Y entonces los malos resultados abundaban. Graham Souness, que era el entrenador, que era este escocés que jugó en el Liverpool, que ganó 3 Copas de Europa, nada más y nada menos, aquel bigotón, no sé si os acordáis. Sí. Y bueno, pues entonces tenía un problemón de cojones, porque tenía malos resultados, lesiones, etc. Entonces, con todo este caldo de cultivo, recibe una llamada de Josh Weah, el supuesto Josh Weah, que le dice, Graham, tengo un primo que ha jugado con Senegal, que ha jugado en el Paris Saint-Germain y que va a ser la hostia. Esto es lo que estás esperando tú para salir Un pedazo de crack, como diría Joaquín, un pedazo de crack. Claro. Sí, la solución. Y baratito, seguro, ¿no? Te lo dejo baratito. Cuando alguien así como Josh Weah, que por cierto, no sé si sabéis que es el actual presidente de Liberia, no sé si lo sabíais. No lo sabía. Increíble lo que es el deporte. Bueno, pues fíjate qué pasará con Eto'o o con Sadio Mané en unos años. Pobre países. Djokovic, ¿no? Djokovic va a ser el siguiente presidente. Nos da miedo. Para que veáis la repercusión del deporte. Bueno, pues entonces, nada, te llama George Weah y te recomienda un tío, pues tú, macho, dices, joder, venga, que venga. Pues venga, entonces llega al Southampton y Graham Souness le quiere probar en un partido contra los reservas del Arsenal para ver qué tal se desenvuelve el chico y vamos a ver si debuta o no. Pues se alían los elementos, cae una chupa de agua acojonante, no puede jugar. Con lo cual, pues nada, se va al entrenamiento y ya pues prácticamente estaba convocado para el siguiente partido que se jugaba en la vida contra el Leeds United. Total, que cuando llegan allí al campo, pues el día anterior entrenó con el equipo. Letizier dijo que era malísimo. No estaban seguros de qué hacía ese tío allí, pensaban que había ganado algún concurso, te había salido la Magdalena, ¿se entrenas un día con el Southampton? ¿No? La tapa de los yogures. Estaba allí. Total, que es difícil juzgar, hacían esos típicos enfrentamientos 5 contra 5, es difícil juzgar, pero bueno, Letizier decía que este tío no iba a superar la prueba ni de coña, y bueno, pues joder, se dieron una serie de circunstancias para que este tío pues debutase, pues no era... Internet estaba en el Paleolítico, no había ni Google, ni YouTube, ni Twitter, ni Wikipedia, ni Transfermarkt, no había nada. No se podían verificar todos los datos y saber quién era o haber investigado un poco más, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, llegan al campo, Letizier entra en el vestuario y le ve allí sentado. Dice, joder, dice, madre mía, sí que has ganado el buen premio, macho. Vas a escuchar hasta la charla del entrenador y todo. Total, que bueno, no se lo podían creer y nada, pues... empieza el partido y a la media hora, justo a la estrella Letizier surge un pinchazo en la pierna derecha, deja el campo. Entonces Graham Souness vuelve la vista, ve el banquillo y ve sentado a Ali Dia. Ali. Y dice, calienta como se calienta. Y entonces, bueno, el estadio de Dell se volvían locos. Día. Pues ellos aferrándose, porque claro, estaban tan mal, pues sale un nuevo ídolo, pues se aferran, como cuando el Madrid fichó a Jeremy o cuando el Madrid fichó a Onienovic, pues joder, pues estaban fatal y cualquier tío que viniera, pues te levanta el ánimo, ¿no? Total, era como el sueño de Cenicienta, ¿no? Total, que ya sale al campo, incluso, bueno, pues el tío, nada más empezar, tenía una serie de virtudes que eran aptas para el fútbol, tenía agilidad, velocidad, de hecho... Nada más salir, tuvo un chut con el pie derecho que casi bate al meta del Leeds, ¿no? Pero bueno, ya cuando va pasando el tiempo, la sorpresa ya se va trocando en desconcierto, aquello en indignación, y ya descubren todos que aquel era un torpe de cojones. Paquetón. O sea, era un headless chicken, como dicen los británicos, un pollo sin cabeza.
Dice que Letizier le tildaba como un ciervo que trataba de caminar sobre hielo, ¿no? O sea era como Bambi caminando sobre hielo. Y nada, el tío no tenía juego posicional, era desesperante, vagaba como los niños pequeños cuando van todos detrás de la pelota. ¿Ha visto un partido de alevines que van todos corriendo detrás de la pelota? Pues igual, ¿no? Igual, ¿no? Y entonces, pues nada, al final el estadio empezaba a cantar ya día, día, día y salía, día y salía. Liar es mentira en inglés, ¿no? Mentiroso. Sí. Bueno, pues entonces nada, al final, pues aquello, el cachondeo era tremendo y Souness opta por cambiarle ya en el minuto 85. Ahí se acaba la historia de Ali Dia en el Southampton. Dio un 30% de pases buenos sobre el 100. Pues no está mal, ¿no? Puede haber sido peor. Y entonces Souness pues intentó disculparse, ¿no? Diciendo, joder, yo no lo había visto nunca. Le preguntaban los periodistas si había disfrutado con lo que había visto y Souness decía que si disfrutas con una patada en los huevos. Lo mismo, ¿no? Y bueno, pues estas cosas son las que tiene el fútbol, las cosas que tiene la Premier. Un jugador que nunca había visto puede jugar en la Premier. Pues chicos, en aquel entonces pudo ser, por lo que os decía, que no había... Luego ya se demostró que había hecho pruebas en varios equipos de Inglaterra. De hecho, el entrenador del Gillingham, que se llamaba Tony Pulis, dice que le había llamado el supuesto George Weah y que le había dicho lo mismo, oye, si llama a George Weah, yo le pruebo. Le había hecho la prueba y este no la pasó. Aquí este sí tuvo tiempo de probarle. Souness se volvió loco, no tenía otra cosa y luego al final se demostró que bueno, pues que el chico... bueno, pues que había jugado en clubes de segunda en Francia, en la liga finesa, en la liga... sí, que no había sido un profesional. Efectivamente. Y nada, luego les invitó a sus compañeros del Gateshead les invitó a la Copa de África, llegó allí y dijo, yo tengo un Mercedes. Cuando llegaron al parking vieron un Mercedes de 15 años que lo tenemos... O sea, bastante si tiene las 4 ruedas, ¿no? Era un crack el tío. Por cierto, me ha gustado mucho la respuesta de Souness, muy escocesa. Sí. La pata de los huevos es muy escocesa. Y nada, entonces al final, pues él... Bueno, a ver cómo superas esta historia, Fernando, porque esta historia es sorprendente, ¿eh? Curiosa y divertida, ¿eh? No, él decía que cuando leyó, él incluso se hacía lo ofendido. Dice, yo cuando leí la historia, dice, había muchas cosas que eran inventadas y hubiéramos podido contratar a un abogado porque aquello era difamante. Encima, ¿no? Y, joder, porque yo era un gran jugador, yo he entrenado con el PSG, ha sido muy doloroso para mí, tengo la conciencia muy tranquila, etcétera. El tío, pues nada, todavía seguía pensando que él era un gran jugador. Bueno, al final la historia terminó llevándose 2.000 libras que cobró de la estancia en una semana en Southampton y poco más. Y aquí queda Ali Dia para la historia. Ali Dia. No sé si tenemos tiempo para contar la historia de Kaiser. Sí, para contar la historia que es casi igual de buena o mejor, la contamos y acabamos, si quieres. Kaiser. Enrique Raposo, el famoso Kaiser, que tiene el mérito de ser el futbolista que en 20 años no jugó nunca un partido. de carrera profesional. Con contrato, ¿no? Con contrato. Como diría... ¿Cómo cojones te las apañas para estar 20 años viviendo del fútbol sin jugar un solo partido? Es que sí que es un fuera de serie, sí que es un fuera de serie, macho. Pues nada, le dicen que es el mayor impostor de la historia del fútbol, también tiene un documental muy, muy curioso, y dice, es el más grande futbolista que nunca jugó al balompié. nació en Brasil en el año 63 y bueno, pues el tío, él veía que los futbolistas ganaban mucho dinero, él venía de una familia muy humilde, dijo, la forma de llevar dinero a mi casa es haciéndome futbolista, pero no tenía, era peor que Ali Dia, o sea, este era horrible, ¿no? Entonces se las ingenió para entrar en el circuito, echándole mucho morro. Y bueno, pues incluso él grabó un vídeo con sus mejores jugadas, iba diciendo que había ganado la Copa Intercontinental del año 84 con Independiente de Avellaneda frente a Liverpool, cosa que no se produjo nunca, este partido nunca. Entonces, ¿cómo lograba el engaño? Os preguntaréis, porque es complicado. Un tío, joder, 20 años, macho, manteniéndose en... Bueno, pues el tío lo que hacía, su objetivo era estar el menor tiempo posible en cada club, ¿no?
Entonces, el tío llegaba, entrenaba y a la semana se lesionaba. Entonces, claro, pues, qué tío. Solía estar unos 6 meses en cada equipo, eso sí, no sin llevarse la tela que había pactado con la contratación, ¿no? Entonces él decía que había pasado por el Puebla de México, Botafogo, Flamengo, el Bangú, el Fluminense. Sí, equipos buenos, equipos potentes de sus ligas, ¿eh? Coño, hasta un equipo francés, el Ajaccio, que como narices, joder, es increíble el paso por el club francés, ¿no? Entonces, en ese lapso, durante 11 años, él pasó en 16 años pasó por 11 equipos. Claro. Cualquier otro 6 meses, ¿no? En ese lapso de tiempo hubiera disputado 600 partidos. Este no jugó más que 1 minuto, jugó 14 veces, entró. Una vez, creo que entró con el Bangú, que ya no tuvo más remedio que salir, y ya cuando se vio pillado empezó a discutir con un aficionado, casi se pega con el objetivo de que le expulsaran. De lo malo que era el tío, ¿no? O sea, es acojonante. Nadie se dio cuenta de esto. Como decía, pues entonces el tío iba, luego también pues iba pagando dinero a los periodistas para que estos hablaran bien de él y le dedicaran reportajes, luego pagaba a jóvenes para que corearan el nombre, se inventaba conversaciones por ejemplo, con José Luis Núñez, pues decía, en un entrenamiento le llamaba, simulaba, señor Núñez, ¿le puedo llamar yo luego que estoy en un entrenamiento? Núñez, que me quería fichar para el Barça, ¿no? Conversaciones con supuestos intermediarios ingleses o presidentes de clubes ingleses que le escuchaba, que era un médico brasileño que había trabajado en Inglaterra, decía que eso era mentira, joder, que eso no que eran conversaciones absolutamente rocambolescas, ¿no? Entonces, bueno, pues Kaiser, pues como decía Ricardo Rocha, aquel famoso central que tuvo el Real Madrid, pues fue una de las figuras icónicas del fútbol mundial, solo que tenía un problema, el balón. O sea que un problema grave. Era el falso 9 definitivo, y este decía que había jugado con Bebeto, con Renato Gaucho, con Zico, solo que nunca recibieron ni un pase de él. O sea, el talento de este tío no estaba en el campo, estaba fuera. Pues montó una realidad alternativa que le permitió formar parte de algunos de los clubes más importantes del mundo. Sí. Él decía que se metió en el fútbol también porque las chicas iban detrás loco de los futbolistas, y era más fácil encontrarle en esas interminables noches en los clubes de moda de Río o de Sao Paulo que pues en ningún campo de fútbol. Diciendo, ¿no?, que era un grandísimo jugador de fútbol. Nunca dijo una verdad en su vida, y como corolario final el tío dice: los clubes han engañado y engañan mucho a los futbolistas, alguien tenía que vengarse por todos ellos. ¡Ole! ¡Qué grande! ¡Qué bueno! Pues nada, don Fernando y don Marco, un programa maravilloso como siempre. Nos veremos, si Dios quiere, dentro de 15 días, haciendo desde este formato o desde el que sea, haciendo posible, pues eso, hablar del deporte en general, de contar historias, chistes, anécdotas, porcentajes, hablar del deporte, que es lo que nos gusta y lo que nos une, ¿no? Despedirnos también. Para Novak Djokovic. que le tengamos en nuestras oraciones, ¿no? Señor. Ahora, yo COVID, ¿no? Yo COVID, ¿no? A ver si se vacuna de una puñetera vez y da ejemplo, como hemos dicho, ¿no? Y bueno, dar un abrazo grande a toda la familia de La Barandilla que hacen esta labor tan importante. Recordar de nuevo este teléfono, cualquier persona con idea suicida, 91 385 385. Estamos aquí para ayudaros y para entreteneros. Un fuerte abrazo a todos. Radio La Barandilla. Gracias a toda la audiencia, un abrazo para todos y gracias a Diego por la labor técnica. Un abrazo, chao. Un abrazo a todos. Adiós. Chao, adiós, chicos. Adiós.